Acabamos de decir al Señor que Él es santo y acabamos de expresarle el deseo profundo de nuestra alma. Yo quiero verte. La carta a los Colosenses presenta a Cristo. No para que sepamos más acerca de Cristo, sino para que le veamos. De manera que cautive nuestra vida, oriente nuestro camino y nos conduzca, como dice el Salmo, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cristo está presente en el texto bíblico. No solo es el Logos, la palabra encarnada, sino que es la expresión suprema de toda la Biblia. Es decir, el análisis de la Escritura coincide con Cristo si es un buen análisis, una correcta exégesis. Si no coincide con Cristo, no es buena exégesis. Porque el Logos escrito necesariamente tiene que estar contenido en el Logos encarnado. Pablo ha estado hablando de Cristo, ha presentado la grandeza de Cristo, y ahora va a comenzar de una forma muy suave a entrar en lo que algunos llaman la parte práctica de la carta. Yo no sé por qué se le llama la parte práctica. Bueno, porque va a hablar de vida cristiana, va a hablar de familia, pero esa parte práctica es la consecuencia de la doctrina que ha expuesto acerca de Cristo. Nosotros vivimos así porque Cristo es así. De manera que como Él es, así nosotros en el mundo. Nosotros vivimos de una manera concreta, expresamos la vida de una forma determinada porque vivimos a Cristo. Porque la vida cristiana no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. Porque Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y si lo quieres de una forma más intensa, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayer quedamos en el versículo 16, pero vamos a leer el capítulo 3, porque el versículo 16 hasta el versículo 23 lo leímos ayer. ¿Os acordáis de la lectura de ayer? Bueno, muy bien, fantástico. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, es decir, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. No dice que Cristo es todo en todos, sino que es Él, es decir, lo absoluto, lo completo, lo pleno, lo total en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dejemos ahí el texto. Si el Señor permite, mañana tomaremos desde ese versículo y el capítulo 4. Versículo 8 dice: tened cuidado, mirad, estad atentos, prestad atención, de modo que nadie os engañe con filosofías y sutilezas, de acuerdo con los rudimentos del mundo. Esta palabra rudimentos, esta expresión rudimentos del mundo, es una expresión que utilizaban mucho los gnósticos para hablar de los ángeles intermedios, para hablar de los espíritus mediadores, para hablar de los eones, es decir, de los que estaban manteniendo la creación. No es verdad, no es Biblia, pero ellos llamaban rudimentos del mundo, las bases, los elementos del mundo. Pablo lo utiliza aquí en otro sentido. La filosofía, las enseñanzas huecas, están basadas, descansan en los rudimentos del mundo. No podemos olvidar algo muy importante, y es que cualquier enseñanza contraria a la Escritura no procede de Dios, procede del príncipe de las tinieblas. Cuando Satanás tentó al hombre al principio de la creación, se manifestó mentiroso. Lo primero que él dijo es que no moriréis, cuando Dios había dicho sí moriréis. Por tanto, la enseñanza no bíblica está descansando en principios de mentira que rigen el mundo de hoy. La gran necesidad del creyente es volver sin condiciones a la palabra, vivir en el conocimiento de la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra y desarrollar, analizar la palabra para dar el significado que Dios da en ella para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, dije estos días, quiero repetirlo de nuevo, que una de las necesidades urgentes del pueblo de Dios es conocer la Biblia. Para conocer la Biblia, ¿por dónde hay que empezar? Por leer la Biblia. El gran problema de la cuestión es que no todos leen la Biblia. No voy a pedir que nadie levante la mano, no quiero saberlo. Pero quiero preguntaros, ¿estáis leyendo todos la Biblia cada año, una vez, toda la Biblia? Hay planes de lectura fantásticos. Debemos leer la Biblia, toda la Biblia, por una razón. ¿Tú crees en la inspiración de la Biblia o no? ¿Seguro? Si crees en la inspiración de la Biblia, escucha el texto. Toda la Escritura es inspirada. ¿Cuánto de la Escritura? Claro, toda. Pero no leemos toda la Biblia. La genealogía de Crónicas, ¿tú te has fijado qué pesado es eso? Fulano engendró a Zutano, tal, el otro es hijo de no sé qué. Vamos a predicar el Evangelio según Mateo. ¿Os gusta el Evangelio? ¿Por qué capítulo empezamos a predicar? Bueno, tal vez sí, algunos sí, saltan todo el prólogo del Evangelio. ¿Por cuál empezamos? Por el 2. Porque el 1, las genealogías. Engendró a este y al otro y tal. Y cuando fuerzas un poco a estudiar las genealogías, te das cuenta de la importancia de eso, ¿o no? Ahí hay específicamente, si no estudias la genealogía de Mateo, nunca sabrás la vinculación de Cristo con los gentiles. Porque la genealogía de Mateo que vincula a Cristo con Abraham, con David, hay 4 mujeres en la genealogía de Mateo, que ninguna de ellas es hebrea, sino que son gentiles. Y de ahí viene Cristo. Cuando a veces se habla de eso, yo lo he oído más de una vez, dice, las mujeres de la genealogía de Mateo eran las 4 unas malas mujeres, moralmente hablando. Bueno, no digo que no, pero digo que todos los de la genealogía de Mateo han sido iguales que ellas, y son los hombres de la genealogía. Tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, considerar la Biblia, leyéndola toda. Jóvenes, queridos jóvenes, comenzar el plan de lectura hoy por la noche. Hay planes de lectura sencillos y como ya habéis perdido medio año, en las vacaciones leéis lo que no habéis leído hasta el día de hoy. Pero hay que leer la Biblia y hay que manejar la Biblia.
a veces estoy sintiendo una tremenda inquietud. Tú citas texto bíblico, no en la iglesia, en una facultad de teología, y hay muchos que abren los ojos. ¿Sabes lo que dicen? Nunca lo había leído. Bueno, es muy serio esto. No hace mucho tiempo, en un determinado lugar, no importa el sitio, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, esto había dentro del curso, siempre hay en los cursos de estudio bíblico personas que tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Y había uno que estaba inflado como un pavo real. Y yo no sabía qué hacer con el asunto, cómo bajarle un poco su ego. Y entonces se me ocurrió un día, dice, voy a poner un ejercicio. Este grupo tal, este otro grupo tal, otra cosa, y a este grupo, y si no, dije, tú, hazme una relación en un papel de los 66 libros de la Biblia. Escríbelos. Génesis, Éxodo, Levítico. Tachaduras, faltaba uno, había intercalado en los profetas menores como se le ocurrió, los contaba con los dedos de la mano, y claro, fue suficiente para que después, no en la clase, para que después de la clase le dije, lo primero que tienes que empezar a hacer es leer la Biblia. Este es el gran problema. Aquí el apóstol dice, te van a engañar con los argumentos de la sutileza del mundo si no conoces la revelación bíblica. Y te van a engañar diciendo que Cristo no es todo para la vida cristiana, cuando en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora viene un poco más abajo. Y Pablo está observando la iglesia en la distancia y dice, hay algunos que puede ser que estén afectados de alguna manera por la herejía de Colosas, culto a los ángeles y cosas de este tipo, pero hay otros que están siendo afectados por los legalistas que vienen siempre a la iglesia. Versículo 16. De manera que nadie os juzgue. ¿En qué? En comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Esto es una descripción clarísima de lo que los judaizantes estaban procurando enseñar. Cuando los judaizantes vienen y se encuentran con Antioquía y hablan con Pedro y hablan también con Bernabé, empiezan a dudar de si tienen que guardar cosas o no. Y una de las cosas que enseñaban los judaizantes tenía que ver específicamente por la comida y la bebida. Es decir, solo se pueden comer viandas que la Biblia llama limpia, que Dios llama limpia, y no se pueden comer animales inmundos. Lo sorprendente no es que los judaizantes trataran de introducir esta idea en la iglesia en general. El problema es que Pedro acepta esta cuestión, porque le dicen, mira Pedro, el pastor principal de la iglesia, estoy contextualizando, de la iglesia en Jerusalén, que es Jacobo, me manda para decirte que, por tanto, los acuerdos del concilio no tienen razón, se han modificado, la autoridad apostólica exige que tú no hagas. Y Pedro se vuelve atrás cuando Cristo le había dicho, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Hay creyentes que por conciencia, hablo de conciencia, y si la conciencia te dice que no lo hagas, no lo hagas. Hay creyentes que por conciencia no comen nada que tenga que ver con sangre. Los gallegos tenemos un problema con eso. Y es que en Galicia se comen morcilla. ¿Sabes lo que es la morcilla? Y en Almería también. Bueno, los gallegos comen morcilla de sangre. Mi padre era un hombre enormemente comprometido con la palabra. Era un hombre de Dios. Ejemplo para mi vida tremendísimo. Mi padre entendía que el creyente no debía comer sangre. Mi madre le miraba y le decía, Manolo, él se llamaba Manolo, como mi hermano, y dice, Manolo, mañana voy a hacer cocido. ¿Pongo morcilla o no? Mi padre decía, pon la morcilla y comed la morcilla. Yo no quiero violentar vuestra libertad, pero no quiero quebrantar mi conciencia. Fantástico. Esto es lo que tiene que ver con la vida cristiana. Comidas y bebidas.
Las bebidas de los judíos no eran muy distintas de las del resto de la gente. El judío bebía vino, el judío bebía agua, pero las bebidas tenían que estar en recipientes limpios. Limpios no en el sentido de limpieza higiénica, limpios ceremonialmente. Por tanto venía y oye, antes de comer y antes de beber había todo un enorme ritual de lavamientos, etcétera, etcétera. Y el que no vive de esta manera no es un correcto creyente. Y Pablo dice, no permitáis que os enseñen de esta manera. Pero algo más, días de fiesta, luna nueva y sábados, días de reposo. ¿Días de fiesta cuáles? Pues las festividades de Israel, las fiestas grandes de Israel, la Pascua, Pentecostés, las primicias, todas estas... Todo esto eran las grandes fiestas de Israel. Y los judaizantes pretendían que los creyentes practicasen, viviesen, hiciesen, celebrasen aquellas festividades. Claro, en los tiempos de la Iglesia primitiva no había ciertas fechas que nosotros no celebramos, pero recordamos. Por ejemplo, la fecha de Navidad. ¿Qué recordamos nosotros en Navidad? El nacimiento de Jesús. Pero es que Cristo no nació el 25 de diciembre. Claro, ya lo sabemos todos. Esto no hay duda ninguna. El 25 de diciembre en Israel no hay ningún pastor cuidando las ovejas en el campo. Esto es clarísimo. ¿Cuándo nació? Pues mira, es muy probable que Cristo haya venido antes un poco de la Pascua o en el tiempo de los tabernáculos. Más bien en el tiempo de los tabernáculos, porque cumpliría además el final del propósito de acampar en tiendas de campaña, hablando de la peregrinación y demás. Y el Verbo se hizo carne y acampó, habitó entre nosotros. Bueno, no importa eso, pero el 25 de diciembre todos los cristianos en el mundo lo han tomado como un día para recordar, para conmemorar una fecha. No es, pero es así. Es más, las fechas bíblicas de ciertas reuniones que nosotros hacemos no están en la Escritura, no se pueden determinar. Ahora, de eso a eliminarlas completamente y decir que eso es inmoral, que eso es pagano, etcétera, etcétera, es querer darle una aplicación a algo que no existe. Cualquier día que tú quieras celebrar como festividad especial, si lo llevas al tiempo de Grecia y de Roma, tienes un dios en ese día. Y tienes un acto religioso pagano en ese día. Es verdad que el árbol de Navidad es un acto o una expresión pagana del solsticio de invierno y de los celtas y no sé qué. Bien, me parece muy bien en la historia. Yo si pongo un árbol de Navidad, no lo pongo por eso. Estaba una vez en una iglesia, yo siempre creo, genero problemas. Parece que soy la percha de los problemas. Genero problemas por lo que digo a veces. De modo que entro en una iglesia, yo no lo sabía, que había habido una cierta movida dentro de la congregación por el árbol de Navidad. Había un sector que decía pecado, bla, 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 y otro que decía, bien, pongamos. En esa ocasión ganaron los de pongámoslo, lamentablemente, de modo que los otros estaban violentamente sentados. Bueno, colorados, no sé si colorados, pero bastante de uña así. Y yo entro en aquella iglesia y digo, qué raro, cómo está de adornada esta iglesia antes de Navidad. El árbol de Navidad con todas las luces, las guirnaldas. Y para congraciarme un poco, romper el hielo, decimos, con la congregación, digo, felicito a la iglesia por la hermosa decoración. Porque además, el árbol de Navidad es un gran símbolo para los cristianos. Dije yo, primero, es un árbol verde. Y la Biblia dice que el cristiano, su hoja no cae. Segundo lugar, es un árbol luminoso. Y la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. En tercer lugar, es un árbol orientado al cielo. Y la Biblia dice, ¿y vuestra ciudadanía? Parte de la iglesia casi me aplaude. Pero los otros me han excomulgado de por vida. Es decir, yo puedo encontrar un simbolismo a cualquier cosa, pero lo que no puedo es imponer ley
al que Cristo hizo libre. ¿Me estás entendiendo? Por tanto, lo que está diciendo aquí es, nadie os prive, nadie os juzgue, porque el gran problema del legalismo no es solamente tratar de imponer algo a alguien, es juzgar a ese alguien. De manera que cuando el legalista dice, esto es blanco, y tú dices, no, es negro, tú no eres un buen creyente. Y entras dentro de un círculo sancionable y en último extremo incluso castigable. Los legalistas nunca entienden el sentido bíblico de la palabra disciplina. La palabra disciplina no es un castigo por el pecado de alguien. Es un acto de gracia en restauración del que se descarría. Porque la palabra disciplina viene de una raíz que significa pedagogía, pedagogo, trabajo con niños. Yo no sé si hay maestros de escuela por aquí, pero los niños, a veces la mejor cosa de un maestro para un niño sería retorcerle el cuello. Porque claro, oye, es que algunos son insoportables. Pero ¿qué es lo que hace el maestro? ¿Qué hace el maestro? El maestro le pone una disciplina, no para castigarlo, para que haga las cosas correctamente. La disciplina en la Biblia es siempre un elemento de restauración. Cualquier disciplina, entre comillas, impuesta para aquel que no tiene nada que confesar en cuanto a pecado delante de Dios, que tiene su comunión restaurada con Dios, no importa lo que haya hecho o lo que vaya a hacer, cualquier disciplina impuesta por tiempo a un creyente cuando no es necesaria, es un castigo y es un pecado. Porque el pecado del creyente lo ha llevado Cristo. Y dice Pablo que nos ha perdonado ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Ahora, algunos de estos decían, estos que no viven de esta manera no son buenos cristianos, estaban juzgando a sus hermanos. Hermanos queridos, estamos viviendo en un mundo donde el juzgar a los hermanos es fácil. Lamentablemente, aunque es pecado. De manera que yo os expongo esta tarde una serie de características que tiene que reunir el buen creyente, y cuando salís de este lugar, ¿sabéis lo que vais a hacer? Estar con la lupa viendo quién no reúne las características. Y como para ser un buen creyente tiene que reunir esto, el que no la reúne no es un buen creyente, por tanto es un carnal, y yo lo juzgo y me siento más santo que él. Y vengo al versículo de la profecía. Apártate de mí, que soy más santo que tú. Ahora Pablo se dirige al daño que va a hacer esto. Dice que todo eso que tratan de enseñar es sombra de lo que ha de venir. Es decir, son ejemplos visibles, simbólicos del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. ¿Vino Cristo? Sí. ¿Estáis en Cristo? Sí. Por tanto, todo eso pasa. Porque lo que pretenden estos es que el cuerpo de creyentes lleve a cabo algo que ya se ha extinguido. ¿Como cuerpo estás vinculado con la cabeza o no? Claro, todo cuanto tiene que ver con la cabeza en santificación, en forma de vida, tiene que ver contigo. De manera que lo que simbolizaba o expresaba algo que tenía que ver con la venida y la obra de Cristo, en Cristo ha terminado. Por tanto, no hay días especiales. Hermanos míos, días de reposo. El día de reposo, el sábado, es el único mandamiento del decálogo que no se repite en ningún escrito del Nuevo Testamento. Quiero decir, de las epístolas. Bueno, los creyentes cambiamos el día de guardar sábado por el día de guardar domingo. En nuestros tiempos ya no tanto, pero en mi tiempo. El domingo era el día de la solemne convocatoria, de la rigidez en la casa, del no poder jugar al fútbol, el domingo. No se te ocurriese pensar ni soñar en comprar un poco de pan. Hoy es que quedamos sin pan, pues comemos sin pan. ¿Por qué? Porque es el domingo. ¿Y por qué? Porque es el día del Señor. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Y de dónde tomaste tú ese nombre, día del Señor? Bueno, de Apocalipsis, en donde Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero es que Juan no estaba pensando en el domingo.
Juan estaba pensando en las profecías que tenían que ver con el día de Jehová, con el día de Dios, la acción de Cristo, el tiempo de la tribulación, no en el domingo. Además de esto, hermanos míos, cuando Cristo nos compra para sí y nos pone en sí, nos ha santificado, ¿no es esto? Por tanto, todos los días de la vida cristiana son santos. ¿Te das cuenta de esto? Porque el propósito de cada día de la vida cristiana es alabar a Dios y adorar a Dios. Por tanto, no tenemos que guardar. ¿Me entiende lo que digo? Guardar. A veces decimos, bueno, este domingo vamos a tener una concentración en el campo. No siempre, porque si no sería un problema. Pero este domingo, el domingo 5 de julio, no sé si hay domingo 5 de julio, vamos a reunirnos todas las iglesias en el campo. Para un tiempo de expansión, una palabra de ministerio, y vamos a cerrar el local el domingo. Y el domingo, además, no vamos a partir el pan el domingo. Esto casi es poco menos que un pecado de lesa majestad. No, señor. El partimiento del pan lo hacemos los domingos, porque la iglesia primitiva también se reunía el domingo como culto eclesial, y en ese culto se partía el pan. No existe en la Biblia un culto de partimiento de pan. Partimiento del pan es una ordenanza, no es un culto, que se lleva a cabo en el culto. Y por condicionante de lenguaje se llama al culto donde se parte el pan, muchas veces el culto de, que más bien debiera ser el culto para partimiento de pan. Lo mismo que el culto de bautismo. No son cultos, son ordenanzas. Ahora, la cena del Señor se puede practicar, llevar a cabo hacer cada día, como puede hacerse cada mes. De manera que lo que Cristo dijo es algo muy serio. Haced esto en memoria de mí. Pero hay algunas veces que tocante a ese culto solemne, que sin duda es fantástico, hay una confusión muy seria en cuanto a lo que se viene a recordar en ese culto. Y si tú preguntas, el 90% de la iglesia te va a contestar eso. ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué cosa vamos a recordar en el partimiento del pan? Mayoritariamente te van a decir la muerte del Señor. ¿En dónde hay un solo versículo en la Biblia que lo diga? No lo dice en ningún sitio. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué dice Pablo? La muerte del Señor anunciáis, proclamáis. Es muy distinto. Cuando el culto de partimiento del pan se centra solo en el único tema de la muerte de Cristo, se convierte en un velatorio. Yo vengo al culto y muchas veces el Espíritu va a conducir mi pensamiento a la muerte. Me va a hacer llorar de emoción y de gratitud. Pero Cristo vive. Y este Cristo vivo a que yo vengo a adorar, a quien vengo a alabar, dinamiza por su espíritu el culto, porque estoy gozoso. Estoy agradecido por su muerte, pero estoy gozoso por su resurrección. Nadie cargue sobre vosotros cuestiones que no están en la Biblia. Segundo paso. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Por qué? Afectando humildad. Yo no sé si os dais cuenta de algo que Pablo tiene muy en mente. Algunos dicen, estas cosas algunos tendrán apariencia de piedad. ¿Qué dice aquí? Apariencia de humildad. Y culto a los ángeles. Bueno, nadie va a adorar a los ángeles, está bien. Pero, ¿piedad aparente? ¿O humildad aparente hay? Sí. Culto a los ángeles. Y estos están enseñando y entremetiéndose en lo que no han visto, teniendo hinchada su propia mente carnal. Están inflados. Y dejan de asirse de la cabeza. ¿Recuerdas que el otro día, creo que fue el primer día que hablé de la escala Dios-Cristo? Fíjate, dije el otro día que ahí en Corintios la idea de cabeza es esencialmente comunicación de vida. Mira lo que dice aquí Pablo. No asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por los ligamentos, crece conforme al crecimiento de Dios. Luego la cabeza es la que da potencialidad de vida a todo ese cuerpo. Y dejan la cabeza para orar, para adorar a los ángeles. Y dice que están hinchados. Todo aquel que cree que sabe algo, dice Pablo, no sabe nada como debe saberlo. La arrogancia forma parte, la vanagloria forma parte del corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. El otro día os decía que la Iglesia de Cristo está sobrada de grandes y necesita siervos. La humildad no es usar un traje viejo y un pantalón roto. La humildad es vivir a Cristo. Escucha lo que dice Jesús. Aprended de mí que soy, y cuando tú vives la dinámica de vida de Cristo, eres manso y eres humilde de corazón. Pero hay algunas personas que se meten en lo que no saben. Qué tremendo es esto. Aquel que habla de lo que no sabe es un necio, porque está hablando lo que ignora. Yo quiero hablar 2 palabras que entienda para poder explicarlas y no 5.000 que no entienda. Hay grandes personas en nuestros días, grandes entre comillas, que entienden de todo y no necesitan saber nada, pero es que saben muy poco. Yo no sé si os dais cuenta, uno de los grandes problemas que tiene nuestro tiempo es la enorme cantidad de licenciados en griego koiné que existen en las iglesias. En el griego, la palabra tal, el verbo tal está en aoristo. ¿Lo oíste alguna vez? Todo el mundo sabe griego y resulta que los que hablan de eso no saben griego. ¿Saben lo que son? Pavos reales inflados. Que no saben lo que dicen, ignoran, pero quieren que la gente les aplauda y les reconozca. Hermano amado, yo quisiera que todos los presentes estudiaseis griego y hebreo para poder leer el texto, pero no hace falta. La que no va a estudiar griego ni hebreo, aunque vosotros pretendáis, es el viejito que viene al culto con mucho cansancio y la viejita que está muy enferma y hace un esfuerzo para venir. A estos dos les importa un rábano que el verbo esté en aoristo, esté en presente, le da lo mismo. Lo que les interesa es que, dice Dios con esa palabra en la Escritura, hablemos con sencillez, dejemos el tecnicismo para el aula del instituto y en la congregación alentemos, animemos a los creyentes. ¿Vosotros habéis oído hablar a un médico alguna vez? Perdón si hay alguno presente, pero utilizan un lenguaje sumamente extraño. Llega una señora con un dolor de cabeza grande a la consulta, el médico no sabe lo que tiene y le dice a la señora, tenga unas pastillas. Doctor, ¿y qué tengo? No tiene usted nada, tiene una cefalea. ¿Y qué es? Y llega a casa, debo estar muy mal porque tengo una cefalea. ¿Qué es una cefalea? Dolor de cabeza en griego, pues entonces ahí está el asunto. No trates de volver loco a la congregación, simplemente exprésale lo que la cabeza es para la vida del cuerpo. Necesitamos predicar a Cristo. Si Cristo no está en el mensaje, no tenemos mensaje. Y viene lo siguiente, porque habéis muerto con Cristo. Y habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Por tanto, eso que antes formaba parte de la expresión de vuestra vida, de la forma natural de vuestro desarrollo, hoy ya no. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Un muerto en un cementerio no funciona. Tú puedes acercarte a su tumba y decirle, oye, mira, hay un día fantástico. No. El día fantástico corresponde a los vivos, no a los muertos. Y aquí dice que cuando tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo te ha unido vitalmente a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por tanto, el primer paso es que todo eso que corresponde a la vida del mundo no tiene ninguna autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque estás muerto y estás muerto en Cristo. Ahora, en esta forma, en esta razón de vida, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, es decir, como si pertenecieseis al mundo. ¿Vivimos en el mundo o no? Pues claro que sí. Para eso estaremos fuera del mundo cuando vayamos a la presencia del Señor. Yo estoy en el mundo, es fantástico el mundo planeta.
Pero en medio de ese mundo planeta está el mundo estructura. Y el mundo estructura no puede afectarme a mí porque no tiene ninguna autoridad sobre mí. Porque yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. ¿Recuerdas las palabras de Pablo? Carta a los Gálatas. Pablo da la razón de la liberación del creyente. Y habla de la liberación del yo. Y habla de la liberación del mundo. Y dice que y de la carne. Y dice que los que han sido bautizados en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. El apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por tanto, tú eres libre, porque ningún elemento esclavizante de tu vieja naturaleza, del mundo, de la carne, del yo, puede ejercer autoridad sobre ti. De ahí que la santificación, dije el otro día, sea la liberación que el Espíritu hace del poder del pecado en la vida del creyente para que viva una vida de santidad. Por tanto, si no tienes que vivir como el mundo, ¿por qué te sujetas a preceptos? Y va a poner los preceptos. Preceptos son normativa, es legalidad o legalismo. No manejes, no gustes, ni aun toques. El primer problema, no manejes, es bastante difícil de determinar. Se utiliza ese verbo para hablar también de relaciones sexuales. Y es muy probable que tenga vinculación con aquella otra enseñanza de Pablo que dice que algunos predican doctrinas de demonios y prohibirán casarse. De modo que no manejes, no estés en la intimidad, como si eso fuese un pecado. La bendición más grande para el hombre, sobre todo para el varón, es tener... ¿Estás seguro de eso? Mañana lo tenemos en lo que viene, pero ¿estás seguro de eso? Sí, seguro. ¿Y por qué estás seguro? Porque cuando Dios vio al hombre caminar solo por el huerto, ¿qué dijo? No es bueno. ¿Pero cómo no es bueno? Si hace un momento acaba de decir, vio lo que había hecho y era bueno, pero el hombre solo no era bueno, porque el proyecto de Dios, el propósito de Dios es que fuese un hombre y una mujer, y nos hizo la ayuda idónea. Y cuando Salomón habla de la ayuda idónea, dice que el que halló esposa halló el bien. Esta es nuestra traducción. Lo bueno, dice la Septuaginta. ¿Qué dice Dios? ¿No es bueno? ¿Halló esposa? Halló lo bueno. Claro. Mañana hablaré algo de esto si Dios lo permite. Pero lo que quiero recordaros es que ayuda idónea significa esencialmente o fundamentalmente en el pensamiento semita alguien con quien dialogar. El día anterior Adán no tenía con quien dialogar, pero tenía que gobernar. Y Dios había hablado de gobierno en plural. Enseñorearos, sojuzgad, esa idea de que el dueño y señor es el hombre y la mujer la criada del huerto, no está en la Biblia. Pero para poder gobernar hay que dialogar. Solo no dialoga el dictador, pero el buen gobernante dialoga. De manera que Dios le da una mujer para poder dialogar, porque no podía hacerlo con los animales del huerto. Vaya sorpresa para Adán. Se durmió en silencio y despertó alborotado. Porque tenía una mujer a su lado que le está hablando permanentemente. Hermanos queridos, amados míos, maridos de vuestras esposas, ¿es así o no es así? Y cuando tú no tienes nada que hablar porque estás agotado, y la bendición del hombre, como algún científico ha dicho, es tener una caja que es la nada, estás en la nada, viene tu mujer por allí y te ve tranquilito, sentado en un sillón, en silencio. ¿Y qué te dice? ¿Qué te pasa? ¿Y tú qué le dices? Nada. Es que no tengo necesidad de hablar todo el día. Esto es la cuestión. Pero Dios ha hecho algo perfecto. Los rudimentos del mundo, no te sometas a preceptos como no manejes, ni gustes. Pero pasa todavía más, ni aún toques. Aquí tienes toda la estructura de apariencia de piedad externa. Cambia en el tiempo, pero es así.
Y dice que todo esto no son mandamientos de Dios, son mandamientos conforme a enseñanzas ¿de quién? De hombres, que se destruyen con el uso. Yo soy la quinta generación de evangélicos en las asambleas de hermanos. Amo tremendamente a los hermanos, no importa que sean de las asambleas o no, amo a los hermanos. Pero cuando yo era joven, ciertos preceptos eran de obligado cumplimiento. Por ejemplo, uno de los graves pecados que se podía cometer era ir a una cafetería. ¡Ay! Eso no puede ser. Bueno, hoy tenemos que tener una reunión de los líderes de las iglesias en Vigo. Vigo, los que conocéis la ciudad, es una ciudad bastante incómoda. Subir y bajar. Sitio para aparcar en ningún lado. Y parking pocos. De manera que, ¿dónde nos reunimos? En la cafetería del Castro. Que hay explanada grande, hay espacio. ¡Qué raro! ¿Cambió el mundo? No, cambió nuestra forma normal de razonar. Otra cosa delictiva era ir a ver un partido de fútbol. No hablemos de el de esta tarde, aquí en Almería, no, eso sería tremendo. O de un Madrid-Barcelona, eso peor todavía. Cuando hoy en día ya no se presta atención a eso, ¿verdad? ¿Vamos a ver el partido? Vamos a ver el partido. Y de pronto hay un lío en el campo, y el árbitro pitó una falta incorrecta, para la opinión de algunos por lo menos, y se armó una buena, y las cámaras cuando se arma una buena en el campo no están en el campo. Van a las gradas para ver qué pasa en las gradas. Y ves a un anciano de una iglesia encima de una silla. No está bendiciendo al árbitro, está acordándose de la familia del árbitro. Esta es la cuestión. Hemos cambiado el concepto de lo que es el mundo porque siempre asociamos mundo con cosas físicas, cuando mundo es concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Y luego, el culto voluntario en duro trato al cuerpo. Vosotros los más jóvenes no tenéis ni idea de esto. En mis tiempos había que ir al culto del domingo con chaqueta y corbata. Eso no era malo. Había que aguantarlo un poco, pero no era problema. Pero viene una moda espiritual. Había que ir con chaqueta, corbata y camisa con cuello duro. ¿Tú sabes lo que era el cuello duro? El invento más pernicioso que alguien pudo imaginar jamás. Mi tía se ocupaba de eso. Sábado por la noche, el cuello de mi camisa a una palangana con almidón. Luego una tabla y una plancha. Dale que te pego. Hasta que la camisa, el cuello, estaba más duro que esto. Y para que estuviese más bello, con otra plancha seca, le daban hasta que brillaba. A mí me compraban siempre una camisa con 2 tallas más de las que necesitaba. Porque no se podían comprar camisas a menudo. Y yo crecía y la camisa no crecía. Entonces venía mi madre y me decía, ven, me metía las mangas, me abrochaba y llegaba al botón del cuello duro. Y eso no abrochaba. Entonces me agarraba por aquí y me decía, estira el cuello, estira. Y cuando yo estiraba el cuello, ¡rush!, me ponía el botón. Y ahí quedaba yo. Y ahí quedaba yo así. Y además me decía, y ahora calladito en el culto, ni te muevas. Pero ¿cómo no me voy a mover si no, yo no aguanto esto? Y, ¿sabes yo lo que hacía? Muy fácilmente arreglaba las modas del mundo. Le metía los dedos dentro, hacía así, el botón fuera. Cuello duro, pero botón fuera. Claro, luego cobraba, pero es igual. El asunto es que yo decía, ¿pero qué es esto? En duro trato al cuerpo. Pero Pablo sigue adelante. Pero no tienen valor alguno contra los... ¿Sabes por qué no tienen valor contra los apetitos de la carne? ¿Por qué son carne? Porque tienen apariencia
de piedad. Claro, no vale el libertinaje, ¿me estáis entendiendo? No vale que tú vengas a la iglesia como un desastre, con los pantalones más viejos que tengas en casa, más rotos y sin afeitarte. No, eso es falta de corrección, ¿me estás entendiendo? Una cosa es libertad en Cristo, otra cosa es dejar de reconocer que en la reunión de creyentes está también Cristo, ¿no es esto? Y Él no se va a fijar en tu traje, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es la gran cuestión. Ahora viene el capítulo 3. Y en el capítulo 3 Pablo dice algo muy importante: vosotros habéis resucitado con Cristo. Notad que anteriormente dice, el creyente por identificación con Cristo ha muerto. Con Cristo ha sido potencialmente sepultado con Cristo. Por tanto, el mundo, la carne, todas estas cosas han terminado su misión esclavizante. Eres libre por esta razón. Pero no quedaste ahí. Has resucitado con Cristo. Y has resucitado con Cristo, por tanto, tienes necesariamente que hacer algo. Buscar las cosas de arriba. Ahora, entendamos bien el versículo, por favor. A veces queremos que la iglesia camine, peregrina por la tierra, mirando solo al cielo. ¿Tú has intentado caminar así en tu vida física? Sal a la calle y sube la acera así, mirando. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Te vas a llevar un golpe. ¿Seguro? ¿Para qué andes bien? ¿A dónde miras? En plan horizontal. De vez en cuando puedes ver arriba un poco, pero en plan horizontal. ¿Cómo dice aquí Pablo entonces que pongamos la mira en las cosas de arriba? Porque hemos resucitado con Cristo. Y con Cristo estamos sentados, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Luego la visión espiritual del creyente es horizontal. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, como resucitamos con Cristo, la orientación, la forma natural de ver es las cosas de arriba. Es decir, la perspectiva nuestra temporal da paso a una perspectiva eterna. La fe que Dios nos ha permitido disfrutar manifiesta la sustancia de las cosas que se esperan. Y es la demostración palpable de lo que aún no se ve. Esta fe permitía a Abraham olvidarse de las propiedades de la tierra. No tuvo nunca nada en la tierra Abraham en cuanto a dueño de territorio que Dios le prometió. Lo único que tenía Abraham era una pequeña parcela de una finca comprada donde había enterrado a su mujer. No tenía más. Porque Abraham no esperaba asuntos terrenales. Este es un error muy serio de teología. A veces se enseña que Abraham, las bendiciones de Abraham eran de tierra y las bendiciones de Israel eran de tierra, mientras que las bendiciones de la iglesia son celestiales y no tienen nada que ver con tierra. ¿Dónde saldrá eso? Porque en la carta a los Hebreos dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es. ¿Y tú qué esperas? ¿Lo mismo o no? Estamos hablando de que los salvos por gracia, no importa en qué dispensación sean, venimos a formar parte de un elemento espiritual cuya visión no es tierra, hasta la tierra nueva, cuya visión es cielo. Dejo un paréntesis aquí. A veces nosotros pensamos que la bendición más grande será estar en una nubecita con un vestido blanco y un arpa cantando para siempre. Pero es que el hombre no está hecho para arriba. ¿Para dónde hizo Dios al hombre? Para la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que la ciudad santa desciende a la tierra, se posa en la tierra, y en esa ciudad Dios mora para siempre. ¿Con quién? Con los hombres. Por tanto, el cielo que tú esperas y que yo espero no tiene que ver con allá arriba, sino justo con aquí abajo. En el sentido de una tierra renovada, donde puedes vivir en comunión con Dios y disfrutar de todas las riquezas de su gracia. Este es un estudio que es necesario desarrollar. Yo llevo 3 años estudiándolo, aún no tengo mis conclusiones bien elaboradas. Porque habéis muerto con Cristo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero esta vida que está escondida va a manifestarse un día. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados ¿con quién? ¿Con Él en dónde?
¿Y qué es Cristo en vosotros? Capítulo 1, versículo 27. Esperanza de gloria. Luego, cuando Cristo, que es la gloria que esperáis, se manifieste, está hablando, refiriéndose en relación con la Iglesia, al traslado de la Iglesia, al encuentro con la Iglesia, cuando se manifieste, vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Aunque el versículo tiene una proyección escatológica futura también. Un día el Señor va a llevar a su iglesia a su presencia, va a estar con ella un tiempo mientras ocurren acontecimientos aquí en la tierra y luego va a venir Cristo a reinar, claro, y nosotros vendremos con Él. Se manifiesta Él, nos manifestaremos nosotros. La unidad de la iglesia con Cristo hace imposible la manifestación futura de Cristo sin la manifestación de la iglesia. Luego Dios va a manifestarse con nosotros, nosotros vamos a estar con Él, se va a manifestar en gloria. El apóstol Pablo es muy amante de este tema. Prueba de ello es que en la carta a los Romanos habla de una creación que está gimiendo con dolores de parto. ¿Recordáis? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo muy importante. La creación nuestra hoy está gimiendo, Veranos que no son veranos, inviernos que no son inviernos, inundaciones que nunca se han visto semejante. El otro día estaba viendo un documental de científicos sobre el fondo del océano. Y hay miles y miles y miles de toneladas de plástico que no se disuelve, que están contaminando. Hay una recomendación en algunos países de no comer pescado de costa porque tiene contaminación de mercurio. Bueno, yo voy a seguir comiendo pescado de costa. Prefiero la contaminación a no comer pescado. Ahora, la creación gime a una, pero Pablo dice, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de luz. Cuando una mujer está embarazada, llega un momento en que se va a producir el alumbramiento. Y dice que la creación gime a una, con dolores de parto. Cuando una mujer comienza sus dolores, ¿qué ocurre? Que va a exteriorizar lo que tiene dentro, se va a manifestar, ¿no es esto? La tierra, simbólicamente, figurativamente, tiene en su seno el cuerpo de todos los santos que han muerto. De modo que está gimiendo con dolores de parto y se va a manifestar los que han muerto con Cristo, y cuando esto se manifieste, para ella será una alegría. Estamos hablando de figura, de lenguaje figurado, porque Dios va a cambiar el orden de toda la creación. De manera que el niño jugará con el áspice, el león no matará. Habrá un cambio tremendo en la creación. Y esta creación que gime está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de luz. Aquí tienes la misma enseñanza, pero aplicada de otra manera. Ahora, vosotros que vais a ser manifestados con Cristo en gloria, vosotros que habéis sido crucificados y muertos con Cristo, para vosotros que el pecado ya no ejerce autoridad, aunque está presente, para vosotros que la vieja naturaleza, aunque está ahí, está dominada por el Espíritu, para vosotros, para quien la carne lucha en vosotros contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y el secreto de victoria es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, para vosotros que habéis muerto, tenéis que hacer morir. ¿Qué? El entorno de lo que correspondía a aquel cuerpo de muerte y a vuestra vida de muerte. Haced morir lo terrenal. Y ahora viene la lista, no voy a pararme en ella. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y la avaricia es idolatría. ¿Qué es un ídolo? Algo que ocupa el lugar de Dios. Pero ¿quién está detrás de un ídolo? Un demonio. Cuando tú estudias la caída de Satanás, notarás que la caída de Satanás tiene que ver con orgullo, arrogancia y avaricia, deseo de tener lo que Dios no le ha dado. Por tanto, la avaricia es idolatría. Es verdad que cuando hablamos de avaricia, generalmente hablamos de deseo de riquezas, ¿verdad? El avaro es el que tiene mucho y no comparte nada. Pero hay otro estilo de avaricia, que es el desear tener lo que otro tiene. Y como no puedes tener lo que otro tiene, entonces viene lo que sigue a continuación. En el versículo 8, ira, enojo, malicia.
Cuando tú no consigues alcanzar lo que deseas y no puedes alcanzarlo y envidias a otro, lo que vas a generar dentro de ti es un espíritu de amargura, ¿no es esto? La Biblia dice que ninguna raíz de amargura brotando os impida. La raíz está dentro. Tú siembras un tubérculo y no esperes que no va a salir, salvo que tú quemes la tierra. Pero lo lógico es que florezca. Durante un tiempo está dentro, nadie lo ve. Pero de pronto comienza a salir y lo que sale al exterior es lo que había dentro, del mismo tamaño o mayor. Mayor. Siembras una patata y lo que va a salir es una planta con muchas patatas. Siembras un grano de trigo, una espiga grande. Siembras una semilla de eucalipto y es así de chiquitina y sale un árbol impresionante. Por tanto, la raíz de amargura primeramente te va a envenenar a ti mientras está dentro de ti. Luego va a envenenar ¿a quién? A los otros. Ira. Y la ira, el enfado violento, produce enojo. Es decir, cuando hay ira en el corazón, hay un resentimiento que se manifiesta en enfado. ¿Conoces creyentes enfadados? Hay unos cuantos, ¿verdad? Cuando un creyente está enfadado con el mundo, es decir, con la iglesia, con los cristianos, con los líderes de la iglesia, enfado irracional, es que el corazón de este hombre está lleno de ira y de envidia. Este es el gran problema. Pero da un paso más. El enojo, que es enfado dentro en la intimidad, da paso a la malicia. La malicia es la obra mala orientada por el demonio. Cristo oró en Juan 17 a su Padre y le dice, líbralos, guárdalos, no son del mundo, guárdalos del mal. Realmente ahí hay un adjetivo que dice, guárdalos del maligno, del malo, del que hace mal. ¿Quién es este? Satanás. Guárdalos del mal, porque va a generar asuntos malvados en la vida. Los judíos, dije ayer o anteayer, no recuerdo cuándo fue, que decían a Cristo, nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. ¿Y qué dice Jesús? ¿Vosotros de Abraham? Vosotros sois hijos del demonio, porque queréis hacer las obras propias ¿de quién? De vuestro padre. De manera que la malicia, cuando tú dejas el control del espíritu, es verdad que el diablo no va a posesionarse jamás de un creyente, pero va a inducirlo al mal. Ahí tienes en el Antiguo Testamento un hombre como David. David es inducido a cometer un pecado grave, no solamente en el día en que buscó a Betsabé, sino cuando hizo el censo. Y la Biblia dice categóricamente que Satanás fue el que indujo a David para hacer eso. Satanás, vuestro adversario, anda alrededor vuestro como león rugiendo, buscando ¿qué cosa? ¿A quién devorar? El león ruge cuando tiene hambre, pero el león ruge cuando ha hecho presa. De manera que la vida victoriosa es una vida que es sin malicia. ¿Pero qué más? Blasfemia. Esa palabra blasfemia, a veces nosotros la usamos muy limitadamente para hablar de alguien que habla mal de Dios. La palabra blasfemia significa hablar mal de otro. La palabra blasfemia es la misma palabra que murmuración. La murmuración es una obra del maligno, inyectada en el corazón del creyente. Cuando una persona habla mal de otra, para Dios es un homicida. Cuando alguien llama necio a su hermano, es reo del infierno. ¿No es esto? ¿No dice la Biblia? ¿Lo dice o no? Por tanto, Mateo, cuando tú hablas mal de tu hermano, ¿sabes por qué eres potencialmente un homicida? Porque le estás quitando a tu hermano la conducta de vida. Es decir, estás afectando su vida personal, su vida moral, su conducta, y esto es pecado. Pablo dice que aquel en la iglesia que sea borracho o adúltero o ladrón no puede estar en la comunión de la iglesia, ¿verdad que no? Pero dice algo más. O el
Maldiciente. El gran deporte de la iglesia hoy es la maledicencia. Conozco personas que han sido y son verdaderos tesoros de formación bíblica y de enseñanza, que han desaparecido de su grupo de iglesias porque los maledicientes se ocuparon de hablar mal de ellos. El malediciente es enormemente espiritual. ¿Sabías eso? El malediciente viene a ti después del culto más solemne de la iglesia y te toma por el hombro y con una voz tranquilita para que nadie oiga te dice en el oído, ¿sabes qué? Y detrás del ¿sabes qué? Viene la inmundicia contra alguien. No hay ningún malediciente que sea malediciente si no tiene un oído que escucha la maledicencia. El gran problema es nuestro. Hay que decir de una vez por todas en la iglesia de hoy, basta, basta. Cuando alguien te venga a hablar mal de tu hermano, hazle 3 preguntas, por favor. Antes de oírte, déjame que te pregunte 3 cosas. Primero, de lo que me vas a hablar, ¿lo viste tú? Me lo dijeron, mal negocio. Siempre lo que te dicen de otro no aumenta para lo bueno. ¿Sabes para qué aumenta? Para lo malo. Yo tenía un amigo, viven los 2, un amigo en Alemania creyentes. Un día llegué a casa y estaba comiendo y mi esposa me dijo, ¿sabes una cosa? No. Murió Marta. ¿Marta qué Marta? La esposa de... ¡Puf! ¿Y cómo fue eso? Hoy murió. Me dieron la noticia hoy. Bueno. Tiempo después voy a una conferencia, subo para el salón de conferencias en el hotel y en el rellano de la escalera, ¿quién estaba? Marta. Y yo dije, espíritu o fantasma o Marta. Marta. Me acerqué a ella y le dije, ¿cuánto me alegro de verte? Yo también. Me dijeron que estuviste muy mal. ¿Qué le iba a decir? ¿Que te habías muerto? No. Me dijeron que estuviste muy mal. ¿Muy mal? No. ¿Cómo no? ¿No tuviste algo grave que te llevaron al hospital? Yo estaba tratando... No, hombre, tan grave no. Simplemente resbalé, vive en Alemania, resbalé en la nieve, rompí una pierna. Estuve unos días en el hospital porque rompió por... Solo eso, solo. De modo que la noticia es muy sencilla. Marta se fue al hospital. Gravedad. El otro está gravísima y el tercero ha muerto. Pero el problema no fue ese. El problema es que yo vengo de la conferencia, me siento a la mesa y le digo a mi esposa y a la familia, ¿sabéis a quién vi? No, a la esposa de fulano. Se casó otra vez. ¿Qué va? La misma de siempre. ¿Cómo la misma de siempre? Le fue difícil a la familia creer que no había muerto. Aquí tienes la maledicencia. Comienza por una cosita que muchas veces es una media verdad y termina enterrando al individuo. Oír la murmuración es tanto pecado como decirla. Y Pablo dice aquí, no corresponde a los que habéis resucitado con Cristo. ¿Pero por qué? Porque estás viviendo a Cristo. ¿Tú te imaginas a Cristo reuniéndose con Mateo o con Marcos y diciéndole, ¿sabes que ayer Juan hizo una buena? ¿Tú concibes eso? No. Si Cristo no ha hecho eso y tú vives a Cristo, no lo puedes hacer. No mintáis los unos a los otros. Bueno, nadie miente. Sí, la hipocresía es la peor de las mentiras. Y en el pueblo de Dios, en el mundo evangélico, hay mucha hipocresía rodeada de apariencia de piedad. No mintáis los unos a los otros, despojándoos del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu Santo de Dios está haciendo un oficio bautizador. El oficio bautizador es que nos está sumergiendo en Cristo, ¿verdad? Luego lo que hace el Espíritu Santo nos introduce en Cristo para la formación de un cuerpo. Pero cuando en ese bautismo
el creyente sale al exterior, sale revestido ¿de quién? De Cristo. De manera que lo que tiene que manifestar el creyente en el mundo no es la apariencia, sino a Cristo mismo. Cuando tú no vivas, yo no viva a Cristo, no tienes libertad. Y dice, porque hoy en día no hay judío, no hay griego, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, no hay libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¡Qué fantástico! Quiere decir que no hay metodistas, ni presbiterianos, ni bautistas. Sí que los hay. Sí, pero lo que hay son hermanos. Porque Cristo es el todo en todos. Y ahora viene una parte muy complicada. Por lo que me afecta a mí, quisiera saltarla. Vestíos como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos, santidad de vida, amados por Dios, llenos de entrañas de misericordia. Sabéis muy bien que la misericordia es uno de los pilares que sustentan el amor de Dios. Misericordia está formada por dos palabras, miseria y corazón. Luego la misericordia es pasar la miseria por el corazón. De ahí que nunca a Cristo un ciego le dijo, ten piedad, ten gracia, dice, ten misericordia. Es decir, mira mi miseria. Y tú que tienes un corazón compasivo, pásalo por tu corazón para atender. Nosotros somos misericordiosos, llenos de entrañable misericordia. De benignidad significa bondad. Cristo es bueno, natural. Si tú vives a Cristo, no eres benigno en el sentido, eres bueno, como Él. No en la dimensión, no en la extensión, pero en su vida. Humildad, mansedumbre, paciencia. Y ahora viene, todas estas perfecciones traen una consecuencia. Soportándoos unos a otros. Yo le pediría a Miguel Ángel que viniera a explicar esto. Como arquitecto. Hay una forma de construcción en arquitectura que al menos en Galicia se llaman soportales. Es un gran arco en la pared de una casa que sirve de portal y soporta el edificio. Aquí está diciendo que un creyente que vive a Cristo soporta a sus hermanos. Oye, pero mira que hay hermanos insoportables. Bueno, tú eres uno de ellos y Cristo te está soportando. Por tanto, una persona que tiene corazón misericordioso soporta y además perdona. Perdona cuando tiene una queja con razón. Si no tiene razón, ya no tiene que perdonar. Más bien tendrá que pedir el perdón. Pero perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja del otro. Bueno, es muy fácil decir, escucha, ¿tú vives a Cristo o no? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, tú perdonas a tu hermano no cuando te pide perdón, ya lo has perdonado. No hay ninguna ofensa que tu hermano haga contra ti que requiera de ti la exigencia de una confesión. ¿Debe hacerlo? Debe hacerlo. Pero tú ya le has perdonado. De manera que cuando el hermano venga a ti y te diga, oye, siento lo que hice, le das un abrazo y le dices, no he recordado nada de esto, no tengo nada que perdonar, ya lo he hecho, porque Cristo me perdonó a mí. Es más, no por imitación de Cristo, sino que Cristo perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Por tanto, yo tengo que perdonar cualquier ofensa que haya recibido, porque Cristo lo hace por mí. Pero algo más. Vestíos de amor. El amor es el vínculo perfecto. No solo el camino más excelente, el vínculo perfecto. Cristo está lleno de amor hacia nosotros. Nosotros no podemos sino amar porque Cristo nos amó. Pero hay algo muy interesante, un ejemplo para mí, lo amo tremendamente. Ahí tienes a un Pedro que niega a Jesús, ¿verdad? ¿Lo negó 3 veces?
Sí. Y de pronto Cristo se encuentra con Pedro, día de la resurrección. Y Jesús se acerca a Pedro, ¿y qué le dice a Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Seguro? Seguro. ¿De verdad? De verdad. Tú sabes todo. Tú sabes hasta dónde te amo. Le negó 3 veces. Le pide una declaración de amor 3 veces. Porque le había negado 3 veces, ¿verdad? Esto es fácil de decir así. Cada vez que Pedro dice a Jesús, te amo, Jesús dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Lo que está diciéndole Cristo a Pedro es esto: Pedro, no puedes apacentar mis ovejas si no me amas a mí. Porque el amor con que tú tienes que apacentar las ovejas es el amor del gran pastor de las ovejas. Pablo va a desarrollar el concepto en 1 Corintios 13. Si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. La batería. No veo. La tendrás un poco. Muy bien. La batería. Un instrumento bíblico 100%, ¿eh? Porque tienes tambores, címbalos, tienes todo. Bien, no entremos en polémica. Déjalo ahí. Deja la batería tranquilita. Pero hay algo en la batería que es, los platillos tienen por lo menos 3. Ahí está, el baquetas, y de pronto, ¡pam!, al platillo, ¡pam!, y suena fantástico. Yo desenrosco el platillo, lo tiro por el aire y lo dejo caer ahí en el suelo. ¿Suena bien? Molesta. ¿Sabe lo que dice Pablo? Toda obra en la iglesia, todo ministerio en la iglesia hecho sin amor, molesta a Dios y molesta a la iglesia. Por tanto, no sirve para nada. En el tribunal de Cristo, ¿nosotros estamos pensando recibir las coronas? Yo sí. No las merezco, pero espero. Muy bien. La pregunta que se me va a hacer no es qué hiciste o qué no hiciste, Dios ya lo sabe. Ni cómo lo hiciste, porque si es madera en hojarasca, la mirada de los ojos de fuego de Cristo, ¿qué hace con ella? La disuelve. Lo único que queda es aquello que yo he hecho en materiales que no son míos, que proceden de Dios. Pero la gran pregunta es esta: ¿amaste o no amaste? Porque si no amaste, lo que hiciste es madera, heno y hojarasca. ¿Lo entiendes esto? Dios está llamando a su iglesia a manifestar amor. Y por razón de esto va a hablar de mujeres y maridos, de siervos y de dueños. De manera que el amor es la consecuencia para el desarrollo final de la carta. Ahora, no solamente amor. La paz de Dios gobierne. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz de Dios gobierna el corazón, ¿te das cuenta? Es decir, cuando la paz gobierna el corazón, tú eres un pacificador. Cuando la paz de Dios no gobierna el corazón, no puedes ser pacificador. Porque una de las cosas que no puede conseguir el impío, y el impío no solamente es aquel que no tiene a Dios, es el que camina por un camino desorientado. Nadie puede tener paz si no es en vinculación con Dios y experimentando a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la paz os dejo. Pero dijo algo más. Mi paz os doy, la mía. Como hombre, Cristo aquella noche, mientras los discípulos estaban inquietos hasta el colmo, y Él les tiene que decir, no se turbe vuestro corazón. Él dice, mi paz, la que yo disfruto hoy como hombre, os la regalo. ¿Cómo puedo yo disfrutar la paz de otro? No es posible. Solamente si ese otro se hace vida en mí y sustituye mi vida por la suya. Por tanto, Cristo dice, la paz os dejo. ¿Mí? ¿Cómo? Porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos míos, ¿es verdad que la paz es una obra del Espíritu Santo? ¿Una manifestación del fruto del Espíritu? Seguro que sí. Pero es la paz de Cristo que el Espíritu aplica en nuestra vida, reproduciendo a Cristo en nosotros. Todo aquel que sea
que no sea pacificador, tiene que preguntarse si es hijo de Dios o no. Porque el pacificador es el que busca la paz y la sigue. De manera que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Mira, fíjate un poco porque eso es muy extenso el tema y yo quiero puntualizarlo. Primeramente, practica el perdón. Soporta a los demás. Vístete de amor. Vive una vida de paz. Mantén la unidad del cuerpo. Fuisteis llamados ¿en cuántos cuerpos? En un solo cuerpo. Ahí tienes a Cristo, Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cualquier acción que tienda a dividir la Iglesia de Cristo es luchar contra el Espíritu Santo de Dios. Cualquier acción que no reconozca que la Iglesia de Cristo es una sola Iglesia es contristar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está contristado, ¿qué pasa? No funciona. Además, hay algo muy práctico. Iglesias que no admiten más unidad que la interna suya y propia, y eso con limitaciones, no crecen porque se excluyen del cuerpo. Es decir, no viven en comunión con el cuerpo. Mira lo que dice, que algunos dejan, no se aferran a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. La división de la Iglesia, la fragmentación del pueblo de Dios, la falta de comunión entre creyentes es una obra diabólica que va y atenta contra la unidad que el Espíritu Santo ha realizado. ¿Estamos viviendo en la unidad o no? Sigue diciendo algo más. Y ahora la palabra de Cristo more, habite, descanse, esté en vosotros en poquita cantidad o mucha, en abundancia. Fíjate que esto está tomado por Pablo del pensamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, en donde en Deuteronomio dice Dios, la palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y hablarás de ella en tu casa y la repetirás a tus hijos y cuando al acostarte y al levantarte, y las pondrás en tus manos y las tendrás como frontales entre tus ojos y estarán en las puertas de tu casa. No está diciendo que tengo que tener textos por todas las esquinas y ser un loro bíblico. ¿Sabe lo que es un loro bíblico? El que puede recitar todos los textos pero no le da contenido a ninguno. Se están grabando esto todo, ¿no? Ahí tienes un loro bíblico. Ha grabado un mensaje, pero no tiene ni idea de lo que significa. Bueno, la palabra de Dios gobierna el corazón. Esté sobre vuestros corazones. Cuando está sobre tu corazón, controla tu vida. Y radica en abundancia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Cristo está en ti o no. ¿Y qué es Cristo? El Logos, la palabra. More en abundancia. Y este corazón lleno de gratitud, lleno de sabiduría, se expresa por medio del canto. ¿Qué importancia tiene el canto? Dice cantando con gracia en vuestros corazones, es decir, no, el canto no está establecido para la iglesia, está establecido para el silencio del corazón del creyente. No. Cantando desde vuestros corazones con gracia. Claro, a veces cantamos himnos poco graciosos. Los himnos son buenos, pero nosotros los desgraciamos con nuestra forma de cantar. Bueno, pero tampoco Dios se fija demasiado en cómo los cantamos. Pero lo que tenemos que cantar es 3 tipos de canciones. Salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Qué es esto? Los salmos es muy sencillo, el salterio. El único himno inspirado es un salmo. ¿Está claro? Porque es palabra inspirada por Dios. Segundo, himnos. ¿Qué son himnos? Párrafos que tienen contenido de doctrina profunda. Los inspirados de esa son los que están escritos en la Biblia. Grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Este es un himno. Filipenses capítulo 2, versículos 8, ese es un himno de la Iglesia Apostólica.
es un párrafo pequeño que tiene un alto contenido de doctrina, pero también están los cánticos espirituales, es decir, palabras de gratitud que al influjo del Espíritu salen para alimentar a los creyentes en cuanto a aliento y para alabar a Dios. Yo lo diría de esta manera, un gran salmo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos. Muy bien. Un cántico espiritual. En nuestro inario antiguo hay fantásticos cánticos espirituales que tienen un contenido doctrinal tremendo. Pero también hay coros modernos, himnos modernos que tienen un contenido doctrinal grande. Y luego tenemos el coro más simple, digamos así, más sencillito, con pocas cosas, pero de alabanza, serían los cánticos espirituales. Pero ¿cómo tengo que hacerlo? Con gracia en vuestros corazones. ¿Por qué en el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, un corazón lleno de gracia cantará con gracia al Señor. Cantemos firmes y adelante, huestes de la fe. Firme. Un poquito más de gracia, ¿te parece? Bien, vamos a cantarlo con un poco más de gracia. Esto tampoco hace falta que lo cantes con tanta gracia que bajen los vecinos a decirte cosas. No. Todo tiene un término medio para poder, cantando con gracia, y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre. ¿Puedes hablar mal de tu hermano en el nombre del Señor Jesús? ¿Puedes tener malos deseos y avaricia en el nombre del Señor Jesús? ¿Puedes vivir como el viejo hombre con sus hechos en el nombre de Jesús? No. Por tanto, no puedes alabar a Dios en el nombre de Cristo más que viviendo conforme a Cristo. No hay más vueltas. No hay que buscar revoluciones dogmáticas. No hay que buscar tradiciones de los hombres. Hay que vivir a Cristo. Y si tú no recuperas a Cristo en tu vida, haz lo que quieras, pero no vives a Cristo, no puedes glorificar a Dios. La Iglesia ha perdido la relación con Cristo. Porque oramos en su nombre, pero no hacemos lo que Él dice. Y creo que es el tiempo de confesión. Creo que es hora de que el liderazgo de la Iglesia deje de hablar de problemas y comience a ponerse de rodillas para decir al Señor, Señor, mira dónde estamos y llévanos en triunfo en Cristo siempre. Sin Cristo no hay poder, no hay victoria, no hay vida. Pero en medio de todo este conflicto tengo que hacer una última cosa, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios me escucha porque mi oración es hecha por medio o estando a través de, en consonancia con Cristo. Es verdad que el Espíritu Santo actúa en la oración del creyente traduciendo al lenguaje de Dios mis palabras. El apóstol Pablo dice, nosotros no sabemos realmente cómo conviene, pero no hay problema. Yo pido y el traductor traduce al lenguaje de Dios lo que yo pido. A veces esa traducción es totalmente contraria a lo que yo pedí. Pero lo que yo tengo claro es que Él dijo, todo lo que pidierais yo lo hago. ¿Sí o no? Sí. Todo lo que pidierais, es decir, conforme a lo que yo tengo determinado para ti. Dios tiene determinado para tu vida y para la mía cosas a veces muy difíciles. Pero yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Yo sé que a veces el camino será dificilísimo. Y yo pido al Señor, quítalo de en medio el problema. ¿Y sabe lo que me dice? Lo que le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Solo cuando no tengo nada, cuando mis fuerzas se agotan, cuando mi esperanza se extingue, cuando mis lágrimas afloran, cuando mi pregunta ¿por qué? Resuena con insistencia, es cuando llego a conocer a Dios.
Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y la mano de Dios viene al encuentro del que no tiene nada para renovar nuestras fuerzas. Tendremos fuerzas como las águilas. Los jóvenes correrán, volarán como las águilas. Los mayores correrán, no se cansan. Y los viejitos caminarán y no se fatigarán. Hay una provisión de fuerzas para cada tiempo. ¿Fuerzas suficientes o no? Las matemáticas de Dios son asombrosamente raras. 40 por 0, 0. Y 1.000.000 por 0. Y viene Dios y dice, yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. El 0 tuyo es lo que yo necesito para que lo único que tú tengas sean mis fuerzas. Yo voy a la presencia de Dios y digo, Señor, quiero hacer tu obra. Y el Señor, sonriendo, me dice, ¿cómo? Quiero hacerla yo. ¿Quieres hacerla tú? Hazla. Es un fracaso, Señor. Llevo 3 años intentando esto, no he hecho nada. Claro. Porque la obra de Dios no la puedes hacer tú. La hace Dios. ¿Por medio de ti? Claro. Pero poniendo las fuerzas suyas para que tú hagas la obra. Porque las fuerzas de Dios con las tuyas son siempre más pequeñas que las fuerzas de Dios solo. Cuando tú haces algo, a veces nosotros decimos, ves a un hermano que a veces hay hermanos tercos, ¿verdad? Sí, yo también soy terco. Yo creo que todos somos un poco tercos. Es un hermano terco que está empeñado en algo y tú le dices, ¿pero por qué haces eso? La respuesta del terco muchas veces, ¿sabes cuál es? Bueno, porque sí, eso ya, por supuesto. Al final, cuando no tienes razón, te va a decir porque sí. Pero casi siempre te dice, lo hago para el Señor. ¿Lo oíste alguna vez? El Señor no necesita nada de lo que tú hagas para Él. Lo importante es lo que Él es capaz de hacer por medio de ti. En ese caso, la gloria entera ¿de quién es? Del Señor, porque tú eres un instrumento. Porque para mí, el vivir es Cristo. Si somos capaces de asimilar esta verdad, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mañana, hermanas, vengan ustedes con bloc para apuntar las demandas de los maridos. Y los maridos vengan con bloc para apuntar las demandas de las mujeres, porque es familia mañana. Y los que tienen una empresa vengan para acá con las leyes laborales, porque también Pablo habla de leyes laborales. Y mañana terminaremos con una historia, si no viene el Señor antes, una experiencia muy práctica de la consecuencia de lo que significa vivir a Cristo.